Hola a todos, bienvenidos a esta sección que es Mundo Astral. Mi nombre es Joana Jaramillo, me dedico a la astrología del empoderamiento y desde hace 9 años he entrado en esta maravillosa herramienta que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y sobre todo a recordar nuestro verdadero potencial. Para el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la trampa de la perfección y es un tema que es bastante claro para algunos signos zodiacales. Hay unos signos zodiacales que son muchísimo más intensos a la hora de mirar sus acciones en retroalimentación con lo que esperan que pueden producir. Uno de estos signos zodiacales, por ejemplo, podría ser Virgo, que es uno de los signos zodiacales que más presta atención al detalle y sufre mucho a la hora de simplemente dar a luz algún proyecto porque siempre siente que puede hacerlo aún mejor. La trampa de la perfección está incluso para todos los signos zodiacales. Por ejemplo, Escorpión es otro signo zodiacal que siempre aspira a buscar más y más hondo para descubrir realmente qué es lo esencial. Para Libra hay un tipo de ideal en las relaciones, un tipo de ideal sobre la justicia, cómo crear el balance perfecto y se somete a sí mismo para encontrar cuál es la justicia perfecta en medio de todo lo que experimenta. Pero por ejemplo Acuario es otro de los signos zodiacales que también puede sufrir mucho con lo que cree que es lo ideal y cómo puede incorporarlo aquí. Porque realmente los pensamientos acerca de la perfección o de lo ideal nos alejan de la experiencia física. ¿Por qué nos alejan? Principalmente porque una cosa es lo que creemos en nuestra mente que es lo correcto, que es lo perfecto, que es lo ideal, que es lo justo, que es lo arquetípico de alguna manera, que es lo correcto, y otra cosa es lo que venimos a incorporar en este mundo que es más físico. Una cosa son todos nuestros ideas y pensamientos y filosofías acerca de lo que sería lo exactamente correcto, lo que cae perfectamente en su lugar. Esa es una cosa, pero otra cosa es realmente vivir la experiencia. Por ejemplo, podemos decir que el amor como una idea, como una filosofía, como algo perfecto que se viene a incorporar, tiene tales pautas y tales conceptos. Pero luego, cuando tenemos una relación de pareja y vivimos aquí con la otra persona y estamos todo el tiempo comunicándonos y conviviendo, aparecen las cosas que no son tan perfectas y para algunos signos esto es mucho más doloroso y confrontador. Hay otros signos que se toman toda la vida un poco más ligera y pueden aceptarlo. Pero me gustaría que en el tema del día de hoy, hablando sobre la perfección, fuéramos por todos los signos zodiacales, porque todos los signos zodiacales no son más que expresiones de la energía una. El asunto es que cuando nacemos, por ejemplo, con el sol en determinado signo zodiacal, que eso es cuando nosotros decimos soy del signo zodiacal Leo, soy del signo zodiacal Capricornio, soy del signo zodiacal Virgo, cuando este sol irradia esos poderes en tal signo zodiacal, vivimos algo que se llama la identificación. Nosotros decimos que somos así, de alguna manera. Pero la trampa cae es cuando aparece la sobreidentificación, cuando de verdad nos cuesta mucho empezar a eliminar esos recovecos de nuestra personalidad, cuando creemos que somos estos defectos y estas cualidades y que somos inamovibles, cuando creemos que nacimos así, de esta manera, y que así nos vinimos a quedar por siempre. Esta sobreidentificación es una trampa y para todos los signos zodiacales hay un tipo de sobreidentificación. Y ahí es donde ellos creen, donde radica la perfección, porque para cada signo zodiacal va a ser la perfección un tema completamente diferente. Así que empecemos, por ejemplo, por el signo de Aries. Aries cree que la perfección es siempre saber hacia dónde va, tener siempre una visión justa, saber cuál es su norte y siempre mantener el liderazgo y el mandato. Así que Aries no se puede dar el permiso de simplemente un día dudar o, por ejemplo, de sentirse perdido. Eso es, para el Aries, algo que duele mucho. Así que su perfección siempre va a estar en buscar cuál es su norte, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos y hacerlas cumplir sin importar qué.
A veces el Aries puede pasar por encima de otras personas que pueden ser un poco más sensibles, porque simplemente no les importa tanto el objetivo como al Aries. Esto es importante entenderlo, porque al Aries le duele mucho no tener una visión, así que se va a forzar muchísimo, muchísimo por siempre saber hacia dónde va. Y no importa si la meta es práctica, si la meta es realizable, si la meta es de alguna manera positiva o negativa, el asunto es siempre tener una meta. Pero aquí en esta sobreidentificación con el signo, el problema está que el Aries va a sufrir mucho cuando se sienta perdido. El Aries va a sufrir mucho cuando simplemente no quiera exponer su idea y mandar a otros por esa visión interna que tiene. El Tauro, por ejemplo, va a ser muy diferente al Aries. El Tauro no quiere crear iniciativa. Al Tauro lo que le gusta es sentirse seguro. Y la seguridad es relativa para muchos, pero para el Tauro va a radicar en lo que conoce, en este ambiente que lo circunda un poco y que al ser el ambiente circundante le da una estabilidad, una comodidad. Así que el Tauro tiende a ser bastante posesivo y apegado a todo eso que le da estabilidad. Él cree que el mundo físico, por ejemplo, su apartamento de toda la vida, su trabajo de toda la vida o su pareja de toda la vida, le va a dar la estabilidad que siempre siente que es el estado de perfección. Ese es el estado de perfección para un Tauro. El problema para el Tauro va a aparecer cuando en realidad necesite crear cambios, porque en la vida todo es cambio y movimiento. Así que cuando sea inminente el irse de ese apartamento, cuando sea inminente simplemente deshacerse de objetos pasados, o cuando simplemente la pareja no quiera seguir más en este tipo de relación, pues el Tauro va a vivir una crisis y esa va a ser su trampa, porque para él lo perfecto es que nada sea, que todo sea inamovible, que nada cambie, que nada se altere. Y esto va a ser para el Tauro su gran sufrimiento. Luego para el Géminis va a ser algo un poco diferente. Al Géminis le encanta crear escenarios distintos, sentirse familiarizado con muchas opciones de ver la vida. Así que va a estar muy abierto a todo lo que le puedan contar, a todo lo que le puedan decir, a todas las nuevas experiencias que pueda interpretar. ¿Cuál es el problema del Géminis? Que todo lo piensa mucho, vive en su mente y tiene mucho miedo de comprometerse con un solo camino. Esta es la sobreidentificación del Géminis, porque cuando una persona se siente identificada con Géminis, y si es por ejemplo su caso, entonces va a sufrir mucho cuando la vida les pida comprometerse con un solo camino, porque para el Géminis y en su sobreidentificación, en la personalidad, él cree que en cuanto más caminos tenga, mucho más libre va a estar y mucho mejor se va a sentir porque él es así. Así que cuando la vida llegue con momentos indispensables, porque eso sucede, cuando la vida llegue con estos momentos donde haya que comprometerse, para el Géminis va a ser muy difícil crear este compromiso, porque a él siempre le han enseñado que lo ideal es tener muchísimos escenarios. Pero ¿y qué pasa cuando de hecho el Géminis quiere comprometerse con un solo camino? Aquí él tiene que dejar esa sobreidentificación, porque él cree que lo perfecto es abrirse a muchos caminos diferentes. Y a veces tenemos que dejar esa identificación a un lado para podernos identificar con otra cosa más grande en nuestra vida y, por ejemplo, hacer cosas que nunca creíamos ser capaces. Para el Cáncer es otra cosa diferente. El Géminis le encanta la diversidad y siempre está buscando nuevos círculos y nuevas personas que le puedan alimentar su curiosidad intelectual. Pero para Cáncer, el pasado es lo más importante y todo lo que vivió en el pasado fue mejor. Para el Cáncer, esta sobreidentificación con sus emociones, con su hogar natal, esta sensación, ustedes saben, de ir de nuevo a la casa y sentir el sazón de la mamá, esta nostalgia constante de creer que todo pasado fue mejor, encierra al Cáncer en un caparazón de protección que no lo deja proyectarse y descubrir sus facetas más amplias y más luminosas, sobre todo porque el Cáncer, al vivir en este mundo emocional, lo que hace es perderse a sí mismo, pierde su propia confianza, pierde su capacidad de brillo, pierde su espontaneidad.
Para el Cáncer lo perfecto es ser buen papá o ser una buena mamá. Para el Cáncer es perfecto sentir, ser participativo en las emociones, que el otro te pueda expresar lo que siente y que tú puedas expresarle al otro lo que sientes. Para el Cáncer siempre va a ser importante la figura de la madre o el hogar natal. Pero ahí mismo, en esa sobreidentificación está la trampa, porque cuando la vida le pida moverse hacia un futuro y cuando le enseñe que el pasado no siempre fue mejor, pues el Cáncer va a sufrir. Luego para Leo es otra cosa completamente diferente. Leo es un signo de fuego que necesita hacer para sentirse vivo. Así que va a crear muchas actividades, todo el tiempo va a estar creando, haciendo, diciendo. Y el asunto de Leo es que le encanta poderse expresar. Para él es muy importante abrirse y proyectarse. ¿Cuál es la trampa de la perfección del Leo? Pues que en esta sobreidentificación con este signo, los Leo van a sufrir mucho cuando no sean admirados, cuando no sean un motivo de orgullo, cuando no tengan un tipo de reputación que los haga brillar. Así que el Leo siempre está buscando personas que lo adulen, que piensen que es lo mejor, que su forma de ser es la más auténtica, la más brillante, la más hermosa, la más espontánea. Pero y cuando no encuentran personas que todo el tiempo les están alimentando esa energía, pues van a caer en una depresión. Porque Leo necesita, en esta trampa de la perfección, aprender que su mecanismo más interesante e importante es la energía que lleva adentro, su propia admiración, su propio orgullo, sin esperar que ojos afuera le den este visto bueno. Y esto va a pasar. Cada uno de nosotros con diferentes signos zodiacales vamos a tener momentos críticos donde vamos a tener que expresar lo mejor de nuestro signo y de alguna manera tenemos que dejar de sobreidentificarnos con facetas que nos limitan. ¿Qué va a pasar con el Virgo? Como les decía al inicio, Virgo es uno de los signos zodiacales más perfeccionistas porque les encanta el detalle. Para el Virgo, el problema va a ser siempre servir. Siempre tienen una idea de lo que es correcto. Y esta idea de lo que es correcto los lleva a la acción. Así que siempre van a ayudarte a ser servicial, a acomodar su vida de acuerdo a lo que tú necesites, porque para ellos eso es lo correcto. Ahora, esta idea de lo correcto es muy difícil porque empiezan a volverse seres muy rígidos y controlados porque no quieren expresar más allá, conductas más allá de lo que para ellos es considerado correcto y perfecto, y son dos rótulos que son muy difíciles de cargar. El Virgo necesita encontrar espontaneidad, fluidez, entregarse un poco con la vida, controlarlo todo. Al Virgo le va a representar su mejor faceta, es como su zona de confort. Para el Virgo, controlar cada detalle, cada aspecto, mirar siempre hacia cómo hacerlo mejor, pues va a ser algo espontáneo y natural en él. Pero y cuando la vida lo enfrente diciéndole que no todo puede ser controlado y que hay cosas que simplemente con las cuales uno debe fluir, ahí es cuando el Virgo va a encontrar la trampa de su propia perfección. Para Libra, la perfección está en ser siempre la gente que balancea todo. Él es el conciliador, él es el sabio juez que sabe lo que es justo y entrega a cada cual lo que es justo. El problema de Libra es que todo el tiempo está buscando cómo equilibrar sus relaciones y siempre está buscando lo que el otro necesita, lo que el otro quiere, para lo que el otro es bueno. Ahí, en esa búsqueda permanente de lo que es justo, de lo que es lo ideal para él en las relaciones, se va a perder a sí mismo. Porque en búsqueda de lo que el otro quiere, en búsqueda de lo que el otro necesita, pues va a olvidar lo que él quiere y lo que él necesita. Y se va a encontrar entonces en una vida un poco rígida y dura, porque todo el tiempo tiene que estar siendo el gran conciliador de sus relaciones y se va a perder a sí mismo. Esta es la trampa de la perfección para el caso de Libra. Llegará un momento en la vida del Libra donde él necesitará dejar de identificarse tanto con el conciliador o el juez que sabe cuál es el balance perfecto y se vuelve un poco egoísta, un sano egoísta, que mire por sus deseos y mire por su propio camino, porque con mucho dolor ha experimentado que estar pendiente de los otros en realidad no le dejó nada a él.
Para Escorpión es otra cosa, porque Escorpión es un signo de agua y es un signo de agua que le encanta ser bastante intenso en sus emociones, profundo, le encanta concentrarse en su manera de sentir y allí en su manera de sentir profundizar y encontrar los caminos más esenciales detrás de lo aparente. Eso es lo que le pasa a un Escorpión. ¿Cuál es su trampa de la perfección? Siempre querer más y siempre hacerlo mejor. Para el Escorpión siempre hay un tipo de insatisfacción interna donde siente que él es el error. En este caso, con este signo zodiacal es muy interesante, porque este signo zodiacal cree que él es el error. Así que va a aplicar la destrucción al error. ¿Y cuál es el error? Él mismo. Se vuelven personas autodestructivas cuando no saben llevar muy bien cuál es la energía de este signo zodiacal. Porque en su perfección, si escarba un poco más, si interioriza un poco más, si llega un poco más al fondo de todas las situaciones que lo envuelven, tal vez allí encuentra su perfección, su liberación. El asunto es que el Escorpión nunca llega. Y como nunca llega, siente una permanente insatisfacción emocional. Y cree que el culpable de esa manifestación de lo que está pasando en su vida es él. Así que se vuelve autodestructivo. ¿Qué necesita hacer el Escorpión? Dejar de identificarse tanto con ese lado emocional un poco obsesivo o intenso y empezar a disfrutar un poco más su vida. Relajarse un poco. Nada es tan serio, nada es tan grave y por supuesto que no es el error. Ni alguien afuera es el error, ni yo mismo soy el error. Esto es lo que necesita incorporar el Escorpión, pero para ello necesita dejar este ideal de perfección que viene con su signo zodiacal. En el caso entonces del Sagitario va a ser otra cosa, porque el Sagitario es un signo de fuego que le encanta la experiencia, la aventura y proyectarse siempre hacia el futuro. Pero Sagitario tiene un peso que todo el tiempo está cargando, que es el peso siempre de ser el optimista. Él siempre es el alegre, él siempre es el extrovertido, él siempre es el que viaja al extranjero, el que conoce gente diferente. Él es el que hace todo de manera un poco inusual. Él es el extrovertido, el sociable, el abierto, el que mantiene completamente la apertura. Él es el extravagante a veces. Él es el expansivo, el que le gusta compartir, el que es generoso. Entonces, cuando el Sagitario está experimentando una situación difícil, no sabe cómo moverse en un terreno en el cual haya tristeza o incluso haya dolor. El Sagitario también se proyecta tanto hacia el futuro que se tropieza constantemente con su presente y ahí encuentra su dolor. Porque en realidad el Sagitario de lo que está huyendo y de lo que se está volviendo evasivo es de la insatisfacción constante y él cree que en el futuro sí va a encontrar y él cree que si se va hacia un lugar más lejano, allí sí va a ser feliz y él cree que si conoce a otras personas y si se vuelve más sociable y conoce más círculos, ahí sí. Y el asunto es que ahí no, porque se está perdiendo el momento presente, que es donde le va a llegar ahí la felicidad, la plenitud, la satisfacción. Para el Sagitario necesita dejar de identificarse tanto con su futuro y empezar a abrazar un poco más su presente, como sea que venga, así sea con rutina, con monotonía o si no hay ninguna aventura implícita en alguna situación. Porque toda esta carga de la perfección, de ser siempre el optimista, ser siempre el sociable, el extrovertido, puede ser bastante difícil para un Sagitario cuando está pasando por un mal momento. En este caso, permitirnos simplemente vivir la realidad que estamos viviendo y vivir el presente, no escapar de nuestro presente. En el caso del Capricornio, el Capricornio es un signo de tierra que le gusta materializar. Así que para Capricornio va a ser importantísimo poder condensar sus metas, tener ambiciones, poder ver en las experiencias cómo esas ambiciones han crecido, cómo se han forjado. Así que para el Capricornio, su trampa de la perfección va a ser el deber ser, porque tiene siempre una carga, es un tipo de peso interior que todo el tiempo le está diciendo cómo debe de ser. Para estas personas que se sienten siempre sumidos bajo ese mismo peso del cual solamente ellos saben que existe,
van a volverse personas que son un poco rígidas, que son un poco frías, que son un poco congeladas. Van a perder su espontaneidad, porque la libertad o la capacidad de simplemente reflejar lo que son, para ellos es un poco incómodo. Les han enseñado cuál es el patrón indicador de lo que deben de ser. Así que el Capricornio necesita dejar de identificarse tanto con esas estructuras rígidas. El productivo, el profesional, el que siempre tiene el más alto grado de reputación, se esconde detrás de la reputación, se esconde detrás de lo metódico, se esconde detrás de lo productivo, porque en realidad tiene mucho miedo de sentir. En las emociones, ahí es donde se tambalea y no se siente bastante confiado. Así que esa es su trampa. Llegará un momento en la vida donde el Capricornio descubra que no hay nada más importante que ser espontáneamente. Lo que sea que él sea, es importante que lo refleje con libertad. Y además llegará también otro momento en la vida donde se dé cuenta que las ambiciones no son lo único que existe en la vida y que necesita entregarse emocionalmente a sus relaciones y a las personas cercanas, porque solamente este tipo de vínculos van a crear algo que sea verdadero y significativo para el Capricornio. En el caso del Acuario, es un signo de aire que es bastante idealista. Él lo que hace es vivir en el mundo de las ideas, siempre buscando una verdad que sea mucho más amplia y que cobije a la humanidad. Así que los acuarios son los grandes altruistas y su sobreidentificación va a estar en cómo ser libres, en cómo liberar a la humanidad y se van a perder en sus ideas. El problema del acuario es que el mundo material, el mundo físico lo aleja de sus ideales. Así que todo el tiempo se va a ir alejando y alejando de las experiencias. Por ejemplo, la experiencia de tener un empleo, la experiencia de tener una pareja, de tener una familia, la experiencia de, por ejemplo, tener una ambición, como en el caso del Capricornio, crear una empresa o crear y materializar, en este caso, por ejemplo, mucho dinero. Al Acuario no le interesa eso, porque esto lo hace comprometerse con el mundo material y perder la capacidad de concentración en el mundo de las ideas. El asunto con el Acuario es que, lo quiera o no aceptar, se pierde de un gran componente de la vida, porque es en la experiencia material donde en realidad podemos encontrar quiénes verdaderamente somos y podemos proyectar lo que realmente venimos a proyectar. Mientras más se aleje el Acuario de la experiencia sensorial, más se pierde de muchas potencialidades que puede descubrir de sí mismo. El Acuario necesita dejar esta trampa de la perfección porque no todo es ideal. Va a sufrir mucho en el mundo físico cuando ponga en comparación las ideas y ponga en comparación lo que en realidad está viviendo. Es decir, lo ideal y lo real van a siempre estar como alejados. Y ahí es donde el Acuario sufre. Necesita relajarse y necesita dejar de ser tan idealista en ciertos casos para poder simplemente experimentar abiertamente de todo lo que la vida le pueda dar. En el caso del Piscis, y ya terminando con la rueda zodiacal, Piscis es un signo de agua que le han enseñado y que su estructura y su identificación va a ser siempre con el sentir. Él quiere sentir con el otro. Así que va a perder toda barrera que lo aleje del otro. Estas personas Piscis son muy compasivas, se conectan con el dolor de las otras personas de manera muy sencilla y fácil y realmente son grandes sanadores. El problema del Piscis es cuando se vuelve el sacrificado, cuando se pierde a sí mismo en la relación con otros, cuando deja de ser, cuando pierde completamente su identidad, porque al tener una identidad, al tener unos límites, esos límites lo alejan de sentir a la otra persona. Y ahí es donde va a sentir dolor. El Piscis siente dos dolores, el que siente la otra persona y el que siente él mismo. Él siente el dolor de los demás de una manera impresionante. Estos Piscis son usualmente las personas que se dan cuenta de quién está pasando por un mal momento, se da cuenta de las necesidades, por ejemplo, de los animales en la calle, o de los enfermos, o de los indigentes, o de sus relaciones personales, porque les es muy fácil penetrar esas estructuras y llegar al núcleo esencial del sentimiento ajeno. Así que como siente el dolor de afuera,
empieza a crear una desesperación y un afán por sanar ese dolor. Y en busca de sanar ese dolor, a veces se vuelve un poco impertinente, se mete donde nadie lo ha llamado, porque lo que quiere es solucionar esa situación que tanto desespero causa a la otra persona y tanto desespero le causa a sí mismo, porque él también está sintiendo ese dolor. Así que el Piscis tiene que tener mucho cuidado, porque no puede ser el redentor, no siempre puede ser el sacrificado, el que deja su vida de lado con tal de sanarle la vida a los demás. Ahí es cuando necesita incorporar un poco más de egoísmo, de sano egoísmo, y poner límites. Hasta aquí es bueno para mí y hasta aquí yo te puedo dar. Pero el Piscis usualmente se pierde. ¿Hasta dónde llegas tú y hasta dónde voy yo? Y ahí, cuando se pierde, siente mucho dolor. Pero es que para el Piscis, esta trampa de la perfección es siempre ayudar a todos. Siempre experimentar su emoción abiertamente con todos y sanar el dolor de cualquiera. Y esa va a ser realmente esa trampa donde va a caer y donde va a sentir dolor. Llegará un momento donde el Piscis tendrá que pensar por su propia vida. Y llegará un momento donde lo único que puede hacer es dedicarse a sanar su propia experiencia. Porque si no está bien él mismo, no puede ayudar a nadie por más del que lo quiera. Piensen que la perfección para todos es algo diferente. Y así como las características solares muestran cualidades impresionantes, también pueden representar esa trampa o esa caída inconsciente cuando nos sobreidentificamos con una sola personalidad. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información de esta astrología del empoderamiento. Me encuentran en Facebook como Astronovas, en Instagram como astro-novas y en Twitter también como astro-novas. Allí encuentran información sobre todos los signos zodiacales y también sobre cómo sanar su propio proceso. Muchas gracias.